At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El diario británico Financial Times destaca en un reciente artículo titulado «Los desahucios avivan la crisis inmobiliaria en España» que en 2024 se registraron en España un total de 16.426 denuncias por ocupación de viviendas, una cifra que contrasta drásticamente con los apenas 124 casos contabilizados en Francia. Según el rotativo, Barcelona encabeza la lista de las ciudades más afectadas. El artículo vincula esta elevada incidencia con las consecuencias de la crisis financiera que dejó miles de viviendas vacías y generó un fuerte rechazo social hacia los bancos. En este contexto se recuerda una polémica declaración de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien afirmó: «Si no tienes donde dejar a tus hijos, claro que puedes echar abajo la puerta de un piso de un banco». No obstante, el Financial Times subraya que el problema no se limita a las propiedades de entidades financieras. Cada vez son más los pequeños propietarios afectados que, según el artículo, se ven obligados a recurrir a empresas de desalojo de dudosa reputación para recuperar sus viviendas. 100 veces mayor la ocupación en España que en Francia. Bueno, esta noticia tiene varias lecturas. Una es pues la McLuhaniana. Ya saben ustedes que Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje, ¿no? Pues en este caso el medio es el Financial Times. El hecho de que el Financial Times, leído en todo Occidente, especialmente entre las personas interesadas en actualidad económica, publique que la ocupación en España es 100 veces mayor que en Francia, pues evidentemente tiene como efecto que todo aquel que esté pensando en invertir en sector inmobiliario pues tenga 100 veces más probabilidad de hacerlo en Francia que en España. ¿Para qué vas a invertir en sector inmobiliario en un país donde el gobierno no hace nada para atajar la ocupación, acabando así con la propiedad privada de las viviendas? O sea, las consecuencias de esto son demoledoras para las inversiones extranjeras en España en el sector inmobiliario. Nadie invierte allí donde alguien le puede robar de manera impune. La segunda mirada que se puede dedicar a esta noticia pues tiene que ver con las consecuencias internas. Evidentemente, si la ocupación es un problema absolutamente desatado en España, pues eso tiene como consecuencia que tampoco nadie en España invierta en el sector inmobiliario en ningún sentido. ¿Para qué vas a invertir, por ejemplo, en comprar casas para luego alquilarlas cuando resulta que te las pueden ocupar o inquiocupar y entonces tu inversión no sirve para nada? Por otro lado, ¿quién demonios va a invertir para construir casas si luego no va a haber nadie que las compre para alquilarlas o para sí mismos, por temor, para sí mismos como segunda vivienda, por temor a que se las ocupen? O sea, esto destruye el mercado inmobiliario. Lo estamos viendo en todas las regiones españolas y en especial con más virulencia en Cataluña. En Cataluña los precios se han disparado, encontrar un alquiler es complicadísimo y no es de extrañar. Quien tiene un piso prefiere tapiarlo antes que alquilarlo, no sea que encima le cueste dinero el alquiler. La construcción en España está bajo mínimos. ¿Por qué?
Demanda hay. Hay muchísima gente que busca piso desesperadamente. ¿Por qué no se construye? Pues no se construye, entre otras cosas, pues porque no renta. Si rentara, pues evidentemente no haría falta ningún tipo de estrategia de pisos de protección oficial. O sea, simplemente pues se dedicarían los promotores inmobiliarios a construir casas para venderlas a cascoporro. Demanda hay, los precios suben, no hay oferta. Bueno, pues alguien tendrá que tomar cartas en el asunto. Creo que la Comunidad de Madrid está ahora impulsando la construcción y la liberación de suelo para la construcción. Bueno, todo lo que sea dar facilidades, pero mientras que no cambien las normas legales, mientras que no se vuelva a proteger la propiedad privada, pues evidentemente nadie va a invertir en el sector inmobiliario. Sería suicida. Y por cierto, en el último decreto ómnibus del gobierno, al final el Partido Popular apoyó lo de las prórrogas de inquiocupaciones. Pues así no vamos a ningún lado. Vamos, creo yo. En cualquier caso, lo dicho, lo más importante es que esto pues es noticia en todo Occidente, en especial entre la gente que tiene que invertir en el sector inmobiliario. Gracias, Pedro Sánchez. Bueno, ayer era el Aberri-eguna, que no sé si se traduce por algo así como Día de la Patria Vasca o algo por el estilo. Y pues uno de los jetas del PNV, que no sé exactamente qué cargo tiene, pero muy alto, Aitor Esteban, pues tuvo una intervención peculiar. No sé si tenemos el audio de... Sí, a ver. Aitor Esteban del PNV aplaude y asume la islamización del País Vasco y afirma que no sabe si su sucesor se apellidará Aguirre Gómez Corta o Hassan. El presidente del actual Euskadi Buru Batzar se apellida Esteban Bravo. No sé quién será él o la siguiente. Si se apellidará Aguirre Gómez Corta, Martínez o García. O puede que Hassan, Diop o Iriarte. O quizá Dipón, Popescu o Barinagarrementería. Pero de lo que no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, es de que su única patria será Euskadi. Según los últimos datos de 2023, muestran que hay provincias vascas como Guipúzcoa en la que la población musulmana aumentó casi un 70% en 5 años. Desde Vox denuncian que tanto el PSOE como el PNV, han convertido municipios de la región como un califato islámico. Al que añaden, la islamización de sus barrios no solo supone una amenaza para nuestra cultura y tradiciones, sino también para nuestra seguridad. Que no sabe si se llamará Aguirre Gómez Corta o Hassan, el sucesor de Aitor Esteban en el PNV. La verdad es que es un reconocimiento curioso. Es un reconocimiento curioso porque lo que está reconociendo es que en el fondo el PNV no es, bueno, sino un sindicato de intereses. El PNV es una herramienta extractiva que ha aprovechado el terrorismo mientras el terrorismo actuaba pues con bastante impunidad en el País Vasco para tratar de lograr prebendas de carácter económico que a su vez hicieran que el PNV terminara permeando toda la sociedad vasca con el fin de mantener el poder. Realmente dice, nos importa lo vasco, la patria vasca. ¿Qué patria vasca va a defender un líder del PNV llamado Hassan? Pues no sé, tengo la sensación de que es posible que la patria que defienda sea otra, fundamentalmente porque no tendrá ninguna especie de anclaje radical con ninguna tradición vasca. Lo que está Aitor Esteban reconociendo también es que se les ha ido de la mano todo el tema.
el nacionalismo vasco, el separatismo vasco criminal, todos ellos de la mano han ido expulsando vascos del País Vasco. Y al final, como en Cataluña, resulta que el País Vasco se ha convertido en un polo atractor para muchísima gente procedente del entorno islamista. Y hemos visto cómo la Kale Borroka, que anteriormente era pues patrimonio de lo peor del separatismo, pues de repente se ha multiculturalizado. Y me parece fue en las últimas fiestas de San Sebastián, al final acabaron a palos los marroquíes con los caleborrocos, y los marroquíes terminaron corriéndoles a los vascos muy vascos. Vamos, que efectivamente el sucesor de Aitor Esteban, pues si no ahora, dentro de no mucho, se llamará Hassan. Y por supuesto no tendrá nada que ver con la patria vasca. Se trata simplemente de que han llevado hasta el extremo su deseo de diferenciarse de lo español, al mismo tiempo que fagocitaban todos los recursos económicos de España. El gasto en educación o en sanidad en el País Vasco pues duplica al de otras comunidades autónomas. ¿Porque gestionan mejor? No, porque nos están robando descaradamente a través del cupo vasco a todos los españoles. El separatismo vasco es ese separatismo tan curioso que financiamos los demás con nuestro dinero. Es una cosa espectacular. Si se cortara el grifo, separatismo vasco y separatismo catalán durarían 3 minutos. Simplemente porque se quedarían sin fondos para operar. Figúrense ustedes si al País Vasco le sobra dinero, que los controles en cuanto a las ayudas sociales brillan por su ausencia, y hemos visto más de uno y más de dos casos de gente procedente de Argelia o de Mali que, viviendo en Francia o en el sur de Inglaterra, pues ingresaban muchos miles de euros al mes procedentes de las arcas del gobierno vasco, es decir, de las arcas de todos los españoles a través del cupo. Bueno, pues nada, yo no seré quien llore si el que sucede a Aitor Esteban se llama Hassan. No sé si todos los seguidores de Aitor Esteban lo asumirán con tanta facilidad, pero vamos, a mí me importa un comino. Es más, te voy a decir algo, Aitor Esteban. Yo haría un trato mañana mismo, y además con los ojos cerrados. Cogería 5 marroquíes o argelinos o senegaleses o malienses elegidos al azar entre la población de esos países y los intercambiaba por Aitor Esteban. Vamos, creo que nos iría a todos en España muchísimo mejor. Bueno, en España el censo de tontos, como Aitor Esteban demuestra, pues no decrece. Ahora, el que sí decrece es el de vacas. Escuchen. El censo de vacas sigue cayendo en Europa y España pierde peso como productor. El sector ganadero europeo atraviesa un momento complicado. En 2024, la Unión Europea ha perdido 1.681.000 cabezas de ganado vacuno, según datos de Eurostat. España en concreto ha registrado una reducción de 121.000 animales respecto a enero de 2024, de los cuales 95.000 son vacas nodrizas y 19.000 de leche. Con esta caída, España ha pasado de ser el tercero al quinto país de la UE en número de reses, por detrás de Francia, Alemania, Irlanda y Polonia. En 2020 ocupaba el tercer lugar. La reducción del censo es ya un fenómeno estructural, no solo en España, han advertido desde la Asociación de Industrias de la Carne de España. A esto han añadido que la escasez de oferta, unida a la fuerte demanda exterior, está disparando los precios en origen hasta máximos históricos, y han concluido diciendo que le faltan animales y eso está tensionando el mercado. ¿Recuerdan ustedes aquella escena dantesca cuando Alberto Garzón, ese otro indocumentado que llegó a ministro de Consumo, hizo unas declaraciones a un medio inglés hablando de la calidad pésima de la carne de los mataderos industriales en España? Hubo muchísima gente pues que
inmediatamente saltó a decir que Alberto Garzón era un perfecto imbécil, que estaba dando armas a los que quieren destruir el sector cárnico español, y yo dije desde el primer minuto que de imbécil nada. Alberto Garzón estaba siguiendo el guión que le habían marcado. Se trataba de ir a por el sector ganadero para destruirlo, y además no solo en España, en todo Occidente estamos viendo cómo se intenta destruir el sector primario para ponernos alimentariamente en manos de países externos, principalmente China y sus satélites. En el momento en que te tienen alimentariamente cogido, a partir de ese momento eres esclavo, porque si te cortan el grifo no comes. Bueno, pues en todo Occidente se está produciendo ese ataque al sector ganadero, como al sector agrícola, como al sector pesquero. Además, dependiendo del país, pues utilizan distintos argumentos. En España, que si las vacas consumen mucha agua. En Holanda, donde sobra el agua, porque si las vacas se tiran muchos purrunes. Da igual, el caso es utilizar el argumento que sea para destruir el sector ganadero, y lo están consiguiendo. En 5 años, 1,5 millones menos de cabezas de ganado bovino. Y dentro de eso, pues hay alumnos más aventajados y alumnos menos aventajados. Y en España ya saben ustedes que Sánchez quiere parecer el alumno más aventajado. La destrucción de la cabaña ganadera en España pues es superior proporcionalmente a otros países. Tanto que antes estábamos los terceros dentro de la lista con más cabezas de ganado vacuno, y ahora estamos los quintos. Es decir, en toda Europa se está produciendo una destrucción del sector ganadero, pero Sánchez quiere ser el alumno más listo de la clase climática. Bueno, pues ante esto habrá que plantarse. Si alguien piensa que es buena idea destruir tus fuentes de alimentos y confiar en que desde el exterior te los manden, pues les recomiendo que revisen un poquito la historia. Ningún país que está en manos de otros países en determinados productos críticos puede hacer nada de nada. Por ejemplo, en la edad moderna, pues si tú tienes un gran ejército lleno de carros de combate y de aviones, pero no tienes petróleo con los que moverlos, pues puedes tirar todos tus tanques y todos tus aeroplanos a la basura porque no te sirven para absolutamente nada. Y quien dice energía, dice también alimentos. Si un bloqueo puede hacer que tu población no coma, pues puedes tener el ejército más potente del mundo, que te lo comes con patatas. En fin, en Estados Unidos el tema de las deportaciones de Trump, pues ya vemos que está originando una batalla judicial, pues bueno, que indica que en el sistema americano la separación de poderes pues funciona, o por lo menos funciona razonablemente bien, no como aquí. Pero además tiene implicaciones internacionales. Pues ya saben ustedes que Trump deportó a El Salvador a muchos pandilleros salvadoreños, pero también deportó a 220 pandilleros venezolanos. Ahora el Tribunal Supremo Americano le ha paralizado la deportación de otros 60, pero ya había deportado a 220. Y entonces Maduro, ese torturador, ese criminal, ese asesino, ese golpista, pues estaba ahí haciendo proclamas de los pobres 220 ciudadanos venezolanos que están ahí en una prisión en El Salvador. Entonces Bukele le ha propuesto un canje. Escuchen.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha propuesto a Nicolás Maduro un canje inédito: 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de 252 presos políticos, incluidos 13 españoles. Actualmente Venezuela tiene 890 presos políticos según el Foro Penal. Bukele, en un comunicado en redes sociales, destacó: a diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos. Todos los venezolanos bajo custodia fueron detenidos por operaciones contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. Entre los nombres mencionados por Bukele en su propuesta están el periodista Roland Carreño, la activista Rocío San Miguel y Rafael Tudares, yerno de Edmundo González. Bukele cerró su mensaje anunciando que la Cancillería salvadoreña enviará la propuesta formalmente. Bueno, como Maduro se ha puesto a piar sobre cómo esos 220 ciudadanos venezolanos en las cárceles de El Salvador, sus derechos humanos, tiene narices que un torturador y asesino con las manos manchadas de sangre se ponga a hablar de derechos humanos de los venezolanos. Ha provocado el mayor éxodo humanitario de las últimas décadas. 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país ante la represión y la escalada de la miseria. Pero bueno, Bukele le ha contestado muy bien. Le ha dicho: oye, ¿estás preocupado por los derechos de esos 220 ciudadanos venezolanos que están aquí en una cárcel de El Salvador? Venga, pues hacemos un canje. Yo te los doy a los 220 criminales pandilleros venezolanos sin ningún problema, y tú me das a cambio 220 presos políticos de los que tienes en tus cárceles. La verdad, ya les he dicho a ustedes que a mí el sistema carcelario de El Salvador, pues no me parece defendible en muchos aspectos. El Salvador es un país donde Bukele instauró el estado de excepción para acabar con la delincuencia rampante, y efectivamente ha acabado con la delincuencia rampante. Ha empezado a meter pandilleros de las maras salvadoreñas en las cárceles de máxima seguridad, y oiga, ahora mismo El Salvador es uno de los países más seguros para transitar de día o de noche. Pero claro, eso tiene un problema, y es que en ese tipo de circunstancias, es decir, estados de excepción, pues se corre el riesgo de cometer errores policiales o judiciales, y se corre el riesgo de que terminen entre los 20.000 pandilleros que metes en la cárcel, pues que haya 1, 2, 10 o 50 inocentes que han ido a dar con sus huesos en la misma cárcel que el resto de detenidos. Así que eso, pues en un estado democrático, no es muy defendible. Pero claro, el problema es que la situación que había antes pues era tal que tú salías a la calle en El Salvador y la probabilidad de que te asesinaran o te violaran o te raptaran o te atracaran, pues en fin, era alta, o digamos no despreciable. Con lo cual, pues los salvadoreños están encantados. Es decir, admiten la posibilidad de que a lo mejor pues un día cometen un error y me meten a mí en la cárcel a pesar de que no he hecho nada. Pero la probabilidad de ese error es mucho menor que la probabilidad que yo tenía antes de que me violaran, me robaran, me secuestraran o me atracaran. Y ante ese argumento, ¿qué dices? Porque efectivamente todo es cuestión de probabilidades. Y si tienes un país que es un estercolero y aplicas medidas, algunas de las cuales son dudosamente defendibles, pero solventas el estercolero, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al estercolero? Es complicado el debate. Vamos, que a mí me parece inadmisible que se aplique ese tipo de estados de excepción. Pero si estuviera en El Salvador, votaría por Bukele. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, y Bukele lo que tiene es que es más listo que el hambre, y le acaba de poner a Maduro pues en un brete. ¿Te preocupan los derechos humanos de los pandilleros venezolanos? Venga, te los cambio por 220 presos políticos. Le acaba de hacer la propuesta hace 8 horas. A ver qué responde Maduro, ¿no?
Bueno, vamos con don Juan Peña para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Juan. Muy buenos días, amigos de Mañana en Libertad. En Voz Media les traemos algunas de las principales noticias desde Estados Unidos para este lunes. Comenzamos con el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que bloquea temporalmente las deportaciones de inmigrantes ilegales y pandilleros a El Salvador. 7 de los 9 miembros de la Corte Suprema han ordenado paralizar las deportaciones a las cárceles salvadoreñas que se realizaban bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Donald Trump. Los conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos en contra del bloqueo. Hasta la fecha, más de 200 inmigrantes, la mayoría de ellos venezolanos, han sido trasladados a las cárceles salvadoreñas. Esta política migratoria de la administración Trump fue justamente un punto de desencuentro entre la Casa Blanca y el Vaticano el pasado mes. Pese a esto, el vicepresidente J.D. Vance se reunió este domingo con el Papa Francisco, según anunció la Santa Sede. Vance estaba de viaje en Roma y fue recibido por el Vaticano, que describió el encuentro como privado y de varios minutos de duración. Después del encuentro, el vicepresidente norteamericano ofreció algunas declaraciones respetuosas hacia el Papa Francisco, que se recupera aún de su neumonía. De vuelta a Estados Unidos, un asesor del demócrata Tim Walz fue arrestado por vandalizar coches de Tesla en Minnesota. Según se pudo saber este fin de semana, las autoridades investigan a su analista de política fiscal por participar en las oleadas de ataques y vandalismos que se llevan dando contra la marca de Elon Musk. En los últimos meses, varios concesionarios y fábricas de Tesla han sufrido ataques con cócteles Molotovs. Los daños de este último ataque se estiman en unos $20.000. Hace pocos días justamente, Walz aseguró en una rueda de prensa que se alegraba por ver bajar el precio de las acciones de Tesla. Estas noticias y muchas otras las pueden ampliar a través de nuestra página web, que es voz.us. También pueden leernos a través de nuestra app y encontrarnos en todas las redes sociales. Les deseo un buen lunes. Muchísimas gracias, don Juan. Thanks to VA, I have a place to call home with the VA Home Loan, and education with the GI Bill, the highest quality, most affordable healthcare, and the financial support I need to manage the disabilities that I have from my service. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.